a la final trompeta. Ese es el tema general, hermanos, que nos está ocupando en estas conferencias, hermanos, y agradecemos a Dios, ¿verdad?, por cada uno de nuestros hermanos, porque sabemos que cuando nos paramos aquí en esta tribuna, hermanos, es para predicar el consejo de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, hermano, ha sido puro juicio, ¿verdad? Nuestro hermano Manuel Rada, ¿verdad?, hablaba esta mañana del juicio universal. Nuestro hermano Mateo Dimas, hermano, nos estuvo hablando, hermano, cosas por las que seremos juzgados. Un juicio y más juicio, ¿verdad? Y luego nuestro hermano Benjamín García, hermano, nos estuvo hablando acerca de el ejecutor del juicio. Más juicio. Yo creo que ya están cansados de tanto juicio, ¿verdad? Y luego viene el hermano Jesús Conrado también, ¿verdad, hermano? Y nos habla de la norma del juicio. Y ya me imagino los jóvenes que llegaron con nuestro hermano Paco Rada por allá. Va a seguir con juicio aquí el hermano Paco Rada, hablando acerca de la preparación del juicio. Y hace unos momentos escuchábamos a nuestro hermano Miguel García hablándonos también de preparándonos para el juicio de manera conyugal. Juicio, 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 y ya no hay más juicio. Ahora viene un propósito maravilloso de parte de Dios. Fíjense bien, como el bálsamo, para que podamos nosotros entender perfectamente que así como la Biblia, así como la palabra de Dios nos habla en reiteradas ocasiones de juicio sobre el pueblo de Dios, sobre cada uno de nosotros, hermano, así también la Biblia, la palabra de Dios, nos da mensajes maravillosos, mensajes que nosotros, hermano, debemos de analizar a la luz de la escritura, de la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, en esta noche, hermanos, el tema que estaremos tratando, que ha sido asignado para cada uno de nosotros, hermano, Jesús como abogado. Ese es el tema que vamos a estar tratando, Jesús como abogado. Estoy completamente seguro que entre la concurrencia, uno que otro ha necesitado la ayuda, hermanos, de algún abogado. Tal vez hemos atravesado por alguna situación difícil, hermano, en lo cual hemos necesitado de esas personas calificadas para que puedan defender nuestra causa. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque a veces desconocemos las leyes, ¿verdad? A mí me recuerda mucho en una ocasión platicando con un ancianito, me dice, agarré un gran abogado en el aspecto laboral, este ancianito. Dice, tuve un grave problema, un problema bastante pesado en la compañía para la cual laboraba. Ya tenía más de 30 años trabajando en esa compañía y de repente me despidieron porque supuestamente le contesté mal a un economista que había llegado y pues me despidieron. Y yo necesitaba, dice este ancianito, yo necesitaba de un buen abogado para que se pudiera hacer cargo del caso mío. Dice, pero ni se imagina, don Daniel, ni se imagina un buen abogado, un abogado que conocía perfectamente la ley, porque yo tenía más de 30 años prestando mis servicios para esa compañía y yo pensaba que nomás 3 meses y 20 días por año era lo que iba a recibir de indemnización. Y me dice el abogado, no, señor, esos son 3 meses y 20 días por los años que usted trabajó. Y se me quedó tan grabado desde esa ocasión, escuche bien, le dice el abogado, el artículo 167 de la Ley Federal del Trabajo enseña con toda claridad que después de 15 años de servicios prestados a cualquier compañía, si el despido es injustificado,
el trabajador tiene derecho a una compensación o alguna prima de 12 años adicionales por año. Es decir, en vez de 20, 32 días. Dice, oiga, me salió un chequezón. ¿Por qué? Porque este abogado conocía el aspecto laboral y sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Bueno, espiritualmente hablando, los que hemos obedecido a Dios por medio del bautismo, hermanos, tenemos un abogado. Ese abogado es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Este abogado no nos va a pedir ningún porcentaje. Este abogado está, hermanos, intercediendo a cada momento por todos y cada uno de nosotros. Y es bien importante que nosotros, hermanos, analicemos bien toda esta cuestión, este tema que vamos a estar tratando. Pero, escuche bien, vamos a estar desarrollando nuestro tema lanzándole una pregunta al punto principal. La pregunta es la siguiente: ¿por qué necesitamos a Jesús como nuestro abogado? Esa es la pregunta, la interrogante que le vamos a lanzar al tema Jesús como abogado. ¿Por qué necesitamos a Jesús como nuestro abogado? Es muy interesante que nosotros analicemos todas estas cosas, hermano, porque estamos hablando del punto más importante en la vida del ser humano, en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Estamos hablando de lo más importante y debe de haber una gran preocupación en todos y cada uno de nosotros de tener de parte nuestra a ese abogado que es Cristo Jesús. Y primeramente, hermano, contestando esta pregunta, hermano, necesitamos a Jesús como nuestro abogado, hermano, porque el pecado, grábenlo bien, nos tiene separados de Dios. Estamos separados de Dios por la maldad. Estamos separados de Dios por el pecado. Constantemente el hombre le ha vuelto la espalda a Dios. Son millones y millones de personas que vagan en este mundo, en esta vida, sin Dios y sin ninguna esperanza. Y nosotros tenemos el compromiso ineludible de poder llegar con el mensaje de salvación, con ese mensaje de paz a todas estas personas que están alejadas de nuestro Dios, que caminan contrario a la voluntad divina de nuestro Dios. Dice el profeta Isaías, hermano, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, he aquí que no se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades y vuestras transgresiones han hecho separación entre Dios y nosotros. Amigo, amiga, necesita usted tomarse de la mano de Dios. Necesita usted entender perfectamente en esta noche que el pecado la mantiene separada de Dios, separado de Dios, y que usted urgentemente necesita que alguien interceda ante nuestro Padre Dios por usted. Usted necesita a Jesús como su abogado. La relación que les platicaba de este ancianito, un hombre de 60 y tantos años, todavía no llegaba a los 65, pero ya los brincaba por ahí. Hermano, cuando me lo platicaba, vieran el gozo que él sentía. Hermano, estamos hablando de una cuestión monetaria, de una cuestión humana. Cuánto más importante, usted va a tener el gozo más maravilloso de su vida si determina tener de su parte a ese intermediario, a ese abogado
que es Jesús nuestro Señor. Pero usted necesita hacer a un lado esa vida que está llevando. Hay personas, estoy completamente seguro que tenemos personas entre la concurrencia que han transcurrido muchos años, han escuchado mucho tiempo la palabra de Dios, el consejo de Dios, pero todavía siguen atados a ese mundo de maldad. Todavía viven en esa misma posición, en esa misma situación. Y es importantísimo que usted reflexione en todo ello. Por el pensamiento del ser humano, hermano, el hombre piensa que es lo suficiente bueno, hermano, en esta vida. Yo no le hago mal a nadie, yo llevo una vida correcta, ¿verdad? Soy ordenado con mi familia y todo. El hombre se cree lo suficiente bueno, hermano, para poder seguir adelante en esta vida. Piensa que todas las cosas obrarán a su favor. El hombre constantemente se olvida de Dios, hermano. Y como punto final, hermano, llega el momento que se topa con la eternidad, sin Dios y sin ninguna esperanza. Yo quiero que usted reflexione, que usted recapacite, que usted entienda perfectamente la necesidad tan grande que usted tiene de acercarse a Dios, de obedecer a Dios. Usted lo va a agradecer cuando llegue el momento que Dios le llame. Usted va a agradecer si tomó a Jesús como abogado, si vino y se humilló ante los pies de Jesús, reconociendo las faltas, reconociendo las imperfecciones, y cuando abandone esta vida, cuando Dios le llame, el lugar donde usted va a ir a descansar es un lugar maravilloso. La Biblia lo califica como el paraíso. La Biblia califica como un verdadero lugar de descanso, la antesala del juicio final. Entonces, debe de haber una gran preocupación, debe nuestra mente abrirse, debemos de entender perfectamente que no queremos sufrir las consecuencias del castigo eterno y que por lo tanto debo apresurarme, debo acelerar el paso para poder, hermano, estar bien con Dios, ordenar mi vida delante de nuestro Dios. Tenemos que entender, hermano, todo lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. El apóstol Pablo es muy claro sobre este particular de que estamos hablando. El apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Grabe bien todo ello, hermano. Son textos que desde nuestra infancia, hermano, los que militamos de años en el cristianismo, los conocemos a la perfección, pero que nosotros debemos de entender perfectamente que la mayor alegría, la mayor satisfacción en la vida de cualquier ser humano que determina venir a los pies del Señor, que determina acercarse a Dios para que Dios le perdone toda su vida anterior, toda su vida pasada, va a ser el momento más maravilloso. No es ni cuando nació, no es ni cuando graduó, no es ni cuando se casó, no. El momento más importante en la vida de cualquier ser humano, de cualquier persona, es el momento cuando usted determina venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En ese momento, dice la Biblia, su nombre queda inscrito en el libro de la vida y entonces puede entrar en el círculo maravilloso de este versículo 1 de Primera de Juan capítulo 2. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo quiero decirle, amigo, amiga que me está escuchando, quiero que por favor entienda perfectamente todo. Es por el bien suyo. Usted va a tener ese abogado, va a ser parte de ese grupo de que Juan está hablando aquí. Hijitos, miren la manera como nos trata. Pero ahorita todavía usted no pertenece a ese grupo de hijitos, porque ahorita el pecado le mantiene a usted, escúchelo bien, separado
de Dios. Y lo triste del caso, a la final trompeta, ¿verdad? Cuando leemos aquí el tema que a la final trompeta, ¿verdad? Lo triste del caso es cuando llegue ese final de la trompeta. Tristemente debo de decirle que usted va a ser avergonzado, porque el Señor le dirá: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, preparado para el diablo y sus ángeles. Debe de quedar bien en claro el consejo de Dios. Pablo fue muy directo cuando escribe este mensaje. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dice Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Usted puede ser ese victorioso. Usted puede ser la persona que abandone este recinto esta noche con las banderas desplegadas. Tengo un abogado, tengo un abogado. Ese abogado se llama Jesús. Y Él está dispuesto a atender su situación. Él está listo a atender su caso. No le va a cobrar ni un solo centavo. Él dio su vida. Ese fue el precio que pagó. Y usted tiene que aprovechar esta oportunidad maravillosa. No puede pasar por alto esta oportunidad que Dios le está ofreciendo a usted en esta tarde. Tiene usted que hacer un alto en su camino. Como dice el profeta, tiene que preguntar por las sendas antiguas, pero también tiene que caminar por esas sendas antiguas. Ojalá y usted que nos está visitando, amigo, amiga, ojalá usted esté entendiendo perfectamente todo lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos enseña. No pase por alto esta invitación tan maravillosa de Jesús. Entiéndalo perfecto. Él quiere estar a la orden suya. Él quiere estar al pendiente. Yo voy a estar, dijo Jesús, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese abogado es Jesús, es maravilloso. Él quiere ayudarle, quiere auxiliarle. Entonces nosotros tenemos que entender perfectamente, hermano, todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice y nos enseña. El pecado lo tiene separado de Dios. Por ello, urgentemente, usted necesita de ese abogado. Usted necesita acercarse a Jesús. Dice la Escritura: no hay justo ni aún uno. Y por cuanto y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, haga un alto en su camino. Entienda perfectamente que va a ser la bendición más maravillosa que usted va a tener en su vida. Entiéndalo perfectamente, porque es por su propio bien. Los brazos del Señor están abiertos, le están esperando. Quiero interceder por ti, amigo, amiga. El Señor está con los brazos abiertos. Quiero ser tu abogado, pero la vida que estás llevando es una vida completamente contraria a las ordenanzas que les he dado. Necesitas corregir todo ello y necesitas valientemente venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos algo, hermano, de vital importancia para que nosotros, hermano, podamos anhelar decir: yo quiero que Jesús sea mi abogado, ¿verdad? Quiero que Jesús defienda toda mi causa, ¿verdad? Que Él me atienda, ¿verdad? Y en el momento de la prueba, en el momento difícil, yo pueda con toda confianza: Padre mío,
en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te ruego, te suplico que me asistas, que me ayudes, que me des fuerza, que me des fortaleza para poder seguir enfrentando todos los retos que la vida nos presenta. Es triste, hermano, cuando el hombre está alejado de Dios por el pecado. Es triste, he escuchado no, Dios nos escucha a todos. Dios, han oído esta frase, ¿verdad? Que todo el mundo, no, Dios a todos nos escucha. Hermano, Dios solamente escucha a aquel que cumple con su santa y divina voluntad, hermano. Dice la Escritura, porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Si iniciásemos una encuesta aquí, ¿le gustaría que Dios lo escuchara a usted? Todos queremos que Dios nos escuche. ¿Estamos de acuerdo? Todos queremos que Dios nos escuche. Entonces, para que Dios nos escuche, tenemos que ser cumplidos, tenemos que ser responsables. Es como el compromiso que usted tiene con el patrón con el que usted trabaja. Si usted trabaja toda la semana, pues con confianza se va a parar el sábado. Échale mi planita para acá. Pero si no trabaja, ¿qué cara tiene de ir a pedir? Entonces tenemos que entender que en el renglón espiritual, hermano, es lo mismo. Si nosotros somos cumplidos, somos responsables con Dios, le reconocemos, hacemos a un lado toda esa vida pasada, toda esa vida anterior, y humildemente venimos y nos postramos a los pies del Señor, Él nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a perdonar toda aquella vida pasada, toda aquella vida anterior. Dice el profeta Isaías, hace una comparación bien dura el profeta Isaías. El profeta Isaías dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Pero qué bonito cuando entra el bálsamo, ya para terminar el capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si el profeta Isaías lo tuviésemos nosotros aquí, frente a nosotros, le podíamos preguntar, ¿por qué crees tú que el Espíritu Santo te inspiró para que nos dejases esta enseñanza? ¿Saben qué nos diría? Si lo tuviésemos ahorita nos diría, porque el pecado los tiene completamente separados de Dios y ustedes ahora en la edad cristiana, para que puedan tener ese abogado que se llama Jesús, necesitan lavarse y limpiarse de toda esa podredumbre, de toda esa mancha, ¿verdad? Que los tiene ahí atados. Eso es lo que nos contestaría el profeta. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, y acelerar el paso, preocuparnos. Joven, señorita, tú que me estás escuchando, tú que sabes perfectamente, que ya sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, necesitas cuanto antes ordenar tu vida delante de Dios. Dice el Moisés allá escribiendo en el libro de Deuteronomio, a los cielos llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos da el consejo tan maravilloso. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Y estoy completamente seguro que yo quiero lo mejor para mis hijos. Y estoy completamente seguro que usted también quiere todo lo mejor para su hijo. Entonces, tiene que escoger la vida, tiene que escoger la bendición, tiene que luchar, tiene que trabajar. Tenemos que esforzarnos, hermano, para que el consejo de la palabra de nuestro Dios sea predicado y aquellas almas que no han conocido a Dios, aquellas que están alejadas de Dios, distantes de Dios, hermano, puedan venir
a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero hay algo más, hermano, sobre este interrogante, hermano. El por qué necesitamos a Jesús como nuestro abogado. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado, porque sin Él, escuche bien, no tenemos ninguna esperanza. Grábelo bien, ninguna esperanza tenemos. Somos los seres más dignos de lástima. Grábelo bien. Cuando exponemos el mensaje, el consejo de la palabra de Dios, hermano, debemos de abrir nuestra mente, nuestro intelecto, hermano. Debemos de entender, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual estoy en esta vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? Si esta noche vienen y me piden mi alma, ¿qué? Después de que muera, ¿qué? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? No hay ninguna esperanza, entiéndalo bien, amigo, amiga que me está escuchando. No hay ninguna esperanza. La vida del hombre, hermanos, dice la Escritura, es como neblina. Hoy estamos y mañana no sabemos si estaremos aquí. Por ello es importante que nos tomemos de la mano de este abogado. Es importante que nos acerquemos a Dios, que entendamos perfectamente, porque de esa manera, hermano, nosotros vamos a tener esa esperanza maravillosa. Me gusta mucho cuando habla el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, hermano. Cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La esperanza no avergüenza, hermano. La esperanza no avergüenza. Fíjense bien, hermano, dice, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ahí en el verso 5, es bien importante que nosotros reflexionemos en todo ello. Que nosotros entendamos, pues, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tal si el Señor viene esta noche? ¿Estamos preparados para recibirlo? Nomás 2, 3. ¿Estamos preparados para recibirlo? Sé que hay visitantes, pero la mayoría de los que estamos aquí, al menos que hay algo turbio ahí en nuestra vida, que esa esperanza haya decaído, que no, pues me aparté de ese, pues si se apartó, ordene su vida. Arregle su vida delante de Dios, porque los que hemos sido bautizados en Cristo tenemos esa esperanza maravillosa, hermano, de que si el Señor viene esta noche, iremos a vivir eternamente con Dios en el cielo, hermano, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor, donde el sol no caerá más sobre ninguno de nosotros, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Honra y gloria sean dadas a nuestro Dios por estos mensajes tan claros, por estos mensajes tan maravillosos. Mensajes que nos ayudan para que nosotros podamos asirnos de esa esperanza de la cual estamos hablando, porque si necesitamos a Jesús como nuestro abogado, es simple y sencillamente, hermano, porque alejados de Él, hermano, no tenemos nosotros ninguna esperanza. Dice el proverbista, hermano, por su maldad será lanzado el impío, pero el justo en su muerte tiene esperanza. Hermano, reflexionemos unos momentos en esta. El justo en su muerte tiene esperanza. 14:32 del libro a los Proverbios, hermano. El justo en su muerte tiene esperanza. Pero voy a regresarme nomás tantito para el injusto. El injusto no tiene ninguna esperanza. Y tal vez, y estoy completamente seguro, que entre la concurrencia, aunque se oiga mal, pero tenemos que poner las cartas sobre la mesa, tenemos que ser claros y contundentes en lo que estamos hablando. Los injustos que están ahorita entre nosotros no tienen ninguna esperanza, mucho menos van a tener
a ese abogado. Es por ello que usted tiene que entenderlo, amigo o amiga, entiéndalo perfectamente. Si le estamos vaciando, le estamos diciendo, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que acelerar, hermano, el paso para prepararnos delante de nuestro Dios, que entendamos perfectamente todas estas cosas, hermano, todo lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos enseña, y que nosotros analicemos bien en detalle lo que la Escritura nos presenta. El apóstol Pablo, hermano, hablando de esta esperanza que los hijos de Dios tenemos, hermano, les dice a los hermanos de Macedonia, específicamente a los de Tesalónica, les dice lo siguiente: no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Fíjense bien, hablándonos a nosotros como cristianos, a la iglesia en Tesalónica, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animémonos, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Alentemos, hermano, a aquel que no tiene ese abogado, alentémoslo a aquel que no tiene esa esperanza, digámosle que Dios le ama, entendamos el desarrollo del tema que estamos tratando, entendamos perfectamente que le estamos diciendo simple y sencillamente todo lo que la Escritura, todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. No estamos poniendo nada de nuestro repertorio, estamos hablando solamente lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Abra su mente, amigo, amiga, abra su mente, abra su corazón. Tómese de esa esperanza maravillosa. Usted va a sentir un gran alivio. Usted va a salir de este lugar. Ahorita, ¿sabe cómo entró? Si usted todavía no tiene esa esperanza para tener a Jesús como su abogado, usted llegó a este lugar ahorita con un costal de piedras cargando ahí, cansada, fatigada. No le hallo sentido a la vida. ¿Qué está pasando? Pero usted puede salir de este lugar completamente ligerita, porque el Señor le va a quitar esa carga. Déjame ayudarte, hijo. Déjame ayudarte, hija. Déjame ayudarte con esa carga. Sé que traes un peso enorme. Las aflicciones de esta vida por las que has estado atravesando te tienen bien agobiada, te tienen ya cansada. Pero quiero ayudarte. Pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que entender que tiene que acercarse a Dios para que Él pueda tomar la carga suya y que usted salga de este recinto bien contento y agradecido con nuestro Dios. No titubee en su decisión. Entienda perfectamente que esta va a ser la decisión más importante de su vida. Entonces nosotros tenemos que entender todas estas cosas. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermano, allí en el capítulo 15, en el verso 19, hermano, pero quiero que usted me entienda, voy a mencionar, hermano, la nueva versión internacional. Me gusta, hermano, sé que la mayoría tiene la versión 60, pero la nueva versión internacional, ahí en el versículo 19 de Primera de Corintios capítulo 15, hermano, es todavía un poquito más clara, más específica, para que nosotros podamos entender perfectamente todas estas cosas de que nos está ocupando en este momento. Dice el verso 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, fíjense bien, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Grábelo bien. Pero los hijos de Dios tenemos una gloriosa esperanza de vida
más allá de la tumba, más allá de la muerte. Qué maravilloso, ¿no le parece, hermano? ¿Sí o no? Amén, y échenle ganas, hombre, porque amén, amén, hay que con gozo, con alegría, tenemos esa esperanza después de la muerte, hermano, que lo entendamos. O sea, por favor, analicemos, hermano, lo que la Biblia, la palabra de Dios. Mire, pasa un féretro por ahí y puede ver hasta en las ramos ahí, descansa en paz. Aunque haya morido de una borrachera, ¿verdad? Descansa en paz, está descansando en paz. Y ya lo llevaron, ya le echa el agua, ya el alma ya está con Dios, hasta lo ponen en el cielo. Qué mentira tan tremenda. Descansa en paz, hermano. Aquel que muere en el Señor, hermano. Aquel que muere en Cristo, hermano. Aquel que tiene esa esperanza. Aquel que verdaderamente se ha tomado de la mano de Dios. Y yo quiero a ese abogado. Yo quiero tener ese abogado conmigo. Es tan bonito cuando nosotros leemos esto, hermano. Los hijos de Dios tenemos una gloriosa esperanza de vida más allá de la tumba, más allá de la muerte. Entonces que nosotros entendamos perfectamente todo ello. No queremos que en el momento cuando Dios lo llame, hermano, usted vaya al otro lado, donde está el alma de millones y millones de personas, donde está el alma de aquel hombre rico. ¿Se acuerdan que no le quería dar ni las migajas a aquel pobre? Ahí está el alma también de ese hombre. Usted tiene la oportunidad de tener en su poder esta esperanza maravillosa, porque para que Cristo sea su abogado, usted necesita obedecer a Dios. Usted necesita acercarse a Dios. Necesita entender perfectamente que lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, es simple y sencillamente el consejo de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, vale la pena, amigo que me está escuchando, vale la pena que nosotros, contestando esta interrogante que nos está ocupando con respecto al tema, hermano, analicemos bien en detalle. Es tan bonito, nos duele cuando nos abandona un ser amado, hermano, cuando se va de esta vida algún ser querido, ¿verdad? Pero qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es el consuelo, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Cuando falleció mi esposa, mi hija, rápidamente le hablé, llega mi hija y pues naturalmente pues es la hija, ¿verdad? Y pues soltó el grito mi hija, ¿verdad? Dice, mi madre ya acabó, papá. Empezó a llorar una de mis hijas, sí. Y se controló de repente, como que dio una reversa. Dijo, ¿sabe una cosa, papá? Mi madre no sufrió nada. Mi hija es doctora, ¿verdad? Y dice, mi madre no sufrió, quedó dormida. Pues, ¿cómo no iba a quedar dormida? Si ahí estaba yo con ella. Yo me levanté a caminar y dije, no la despierto porque... Llego de caminar, abro la puerta y la vi, está dormida. Por su medicamento que tomaba, dormía bastante. ¿Verdad? Dije, está dormido otro ratito. Pero ya a las 12 dije, ya es mucho. Cuando voy, hermano, tenía moradita su hora. Y quedó bien tranquilita. Habíamos estado en un estudio hasta las 11 de la noche el día anterior. Los médicos, el médico legista que decretó la defunción de ella, dijo, esta señora murió a las 6 de la mañana. Es decir, quedó bien tranquilita. Dice, si mi madre hubiera tenido un fuerte ataque al corazón, siempre quedan con la mano puesta. Y mi madre quedó bien tranquilita. Pero déjeme decirle, voy a regresarme a lo otro. Cómo de repente cuando soltó el grito, cuando ve a su madre que ya había acabado, y luego de repente reflexiona. Dice, ok, mi madre no sufrió y mi madre tiene una gloriosa esperanza, que es la que estamos queriendo compartir con usted, amigo, con usted, amiga. Prepárese para venir al encuentro con nuestro Dios, como dice el profeta. Esto es lo que tenemos que entender. Y aunado a todo ello se va a preparar, va a tener esa esperanza y va a tener a Jesús como su abogado. ¿Dónde le dan más, hombre? Entiéndalo, por favor. Solamente la persona que tiene sus sentidos bien ejercitados, hermano, analiza perfectamente todo. Oye, pues yo quiero esa esperanza. Yo quiero estar bien con mi Dios. Quiero arreglar cuentas con mi Dios. Y usted lo puede hacer en esta misma ocasión.
pero no cierre su corazón. Entienda perfectamente que la invitación es del Señor, que Él está esperando con los brazos abiertos porque quiere que usted también sea partícipe de esta esperanza que nos mantiene ocupados en este momento. Entonces, analícele, no sea que el Señor pueda venir esta noche y lo encuentre desprevenido, que usted no esté preparado. Pero hay algo más, hermano, con respecto a esta pregunta, esta interrogante de ¿por qué necesitamos a Jesús como nuestro abogado? Hermano, simple y sencillamente porque solamente en Cristo, hermano, hay salvación, hermano. Solamente en Cristo hay salvación. Que nos quede bien en claro. No va a encontrar la salvación en ningún otro lugar. No va a encontrar la salvación en ningún otro grupo religioso. Hermano, que entendamos perfectamente todo ello. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús, en el Hijo de Dios, hermano, encontramos la salvación para nuestras almas. A eso vino Jesús, el Hijo de Dios, hermano. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted debe de ser inteligente. Usted debe de abrir su mente, decir, yo quiero salvación. Yo quiero a Jesús como mi abogado. Entonces necesita apresurar el paso. Necesita usted entender perfectamente que la salvación depende de usted mismo, que usted tome la determinación. Yo quiero esa salvación porque yo no quiero ser avergonzado el día cuando tenga que enfrentar el glorioso tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Dije que ya no iba a hablar de juicio, ¿verdad? Ya me metí otra vez. Dije que ahora era ya muy diferente. Bueno, pero pues para acomodarlo ahí, ¿verdad? Pero entender, hermano, no queremos ser avergonzados en ese día. Queremos, hermano, estar bien confiados cuando llegue ese momento, hermano. Que por favor, hermano, cada uno de nosotros analicemos perfectamente todas estas cosas y reflexionemos que la salvación está al alcance y es completamente gratis. El precio ya fue pagado. Entonces, por ello usted necesita a Jesús como abogado porque entienda perfectamente, solamente en Él hay salvación. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos allá en Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que entendamos perfectamente todas estas cosas. Por obras ni por nada. Uno de nuestros hermanos fue muy claro en sus exposiciones, hermano. La salvación, hermano, en Cristo, hermano, tiene requisitos. Que entendamos perfectamente que si yo quiero esa salvación en Cristo, tengo que acercarme a Él, tengo que obedecerle por medio del bautismo y posteriormente llevar una vida ordenada delante de nuestro Dios. Entonces tenemos que analizar, hermano, todo lo que la Escritura, todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Este es un regalo de Dios, la salvación, hermano. Y es tan fácil y tan sencillo cuando nosotros, hermano, entendemos perfectamente el proceso que se requiere para poder, hermano, nosotros sacar nuestro boleto para la vida eterna. Va a llegar el momento, hermano, en que tenemos que estar frente al Señor, hermano, y qué es lo que vamos a responder. En una ocasión, en una congregación ahí en el área de Guadalajara, hermano, terminó el servicio, ¿verdad? La reunión era en la parte alta, ¿verdad? Del lugarcito, ¿verdad? Y llegó un matrimonio. Eran como las 8 de la noche, un domingo, como a las 8. Acababa de terminar la reunión. Y llega y me dice, ¿quién es el? Llegó preguntando por el encargado. ¿Quién es el encargado aquí? Y no, pues ya salí yo. Yo soy el encargado, no se crean. Salí yo, le digo, ¿qué se les ofrece? Pásenle. ¿Saben a qué iban? Escuche bien a lo que iban. Mire, pues ahorita estamos velando aquí a la mamá de mi esposo. Dice, pero el cuerpo de mi hijo no lo encontramos.
Estuvimos en Mazatlán, Sinaloa, y ya estábamos ya subiéndonos al autobús. Y déjame echarme el último clavado, dijo el hijo de la señora. Y se echó, pues sí fue el último clavado, porque ya no salió. Y la abuelita también dijo, yo aquí, no, hijo, yo aquí también. Se aventó junto con el nieto. Pues la abuelita salió luego, el mar pero pues ya había pasado mejor vida, mal vida, ¿verdad? Y el cuerpo del hijo de esta señora no aparecía. Y ella iba a pedirnos que oráramos a Dios, porque ya lo que querían era que el mar les entregara el cuerpo para sepultarlo. Hermanos, estuvimos en oración y todo. 8 días el cuerpo fue a aparecer cerca de Culiacán, hermano. Todo mordisqueado, pues sí, por los animales, ¿verdad? Pero el mar lo entregó, ¿verdad? La preocupación de esta madre y de este padre, el consuelo, vean, consuelo completamente vano. Agarrar el cuerpo, ponerlo en un ataúd, sepultarlo. Qué pensamiento tan pobre de millones y millones de personas. Hermano, las palabras de Jesús deben de estar bien frescas aquí en nuestra mente. No le tengas miedo al que mate el cuerpo, mas el alma no puede matar. Debes de tenerle temor a aquel que puede poner tu alma en ese lugar de tormento. A ese es al que debemos de temerle. Pero el mundo, hermano, piensa que ya con esto están cumpliendo y se quedan tan conformes, tan tranquilos, porque traen al personaje al cual ellos le hacen caso y le avienta tantita agua ahí sobre el féretro y el alma de fulano de tal ya está con Dios, ya está, y se quedan muy contentos. Ahora sí vamos a sepultarlo. Ya mi hijo descansa en paz. No nos equivoquemos, amigos. No nos equivoquemos, la salvación solamente está en Cristo Jesús. Que por favor, hermano, entendamos perfectamente todas estas cosas. Que analicemos lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos quedamos asombrados con los razonamientos del ser humano. Nos quedamos asombrados con el pensamiento completamente vano, nulificado de estas personas, y estamos así millones y millones de personas. Usted está entendiendo que le estamos hablando simple